Hola, bienvenido a este estudio del libro de Daniel. Hoy día vamos a hablar acerca de Daniel 9, un capítulo muy importante en la Biblia porque es probablemente la profecía más importante respecto al tiempo de la aparición del Mesías. Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 contienen cada uno un sueño profético y una interpretación completa del mismo. Daniel 8 contiene una visión profética, pero solo una explicación parcial de la visión. Vimos en el tema pasado que mientras el ángel estaba tratando de explicarle los contenidos de la visión a Daniel, Daniel va sintiéndose cada vez más mal de salud y al final el ángel no le puede explicar Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En ese momento el ángel ya no le puede explicar esto a Daniel y ahora vamos a llegar a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9 tiene dos partes. Pasa un poco de tiempo después de lo que sucede en Daniel capítulo 8. La primera es una oración intercesora de Daniel pidiendo misericordia por el futuro de su pueblo y de la ciudad de Jerusalén. La segunda parte contiene la explicación de una visión por el ángel Gabriel. Esa visión es la parte no explicada de Daniel 8, el inicio de las 2300 tardes y mañanas proféticas. ¿Qué significa esa frase tan enigmática que aparece en Daniel capítulo 8, versículo 14? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Una de las cosas que tenemos que empezar a entender es que muchas de las profecías del libro de Daniel se basan en un principio que se encuentra en la Biblia, que se llama el principio día por año. En ocasiones, cuando Dios le pedía a sus profetas o a sus siervos, les hablaba acerca de tiempos proféticos específicos, Dios les decía y Dios les especificaba. Por ejemplo, a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, Ezequiel tuvo que construir una pequeña maqueta de un asedio a la ciudad de Jerusalén. Tuvo que construir allí como un castillo de arena, una cosa así, pero era una representación de Jerusalén y tenía que presentar un asedio, tenía que simular un sitio de esa ciudad con terraplenes y con máquinas de guerra, y eso lo iba a hacer por un número de días. Y Dios le dice en Ezequiel capítulo 4, 6, día por año te lo he dado. También a Moisés, anteriormente, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, después de que Dios decreta de que el pueblo de Israel iba a volver 40 años al desierto y no iba a poder entrar en Canaán por esos 40 años, le dice a Moisés, un año por cada día, tomando en cuenta los 40 días que los espías estuvieron espiando Canaán. Entonces este principio se presenta en la palabra de Dios. A veces, en algunas profecías, un día profético equivale a un año literal. Ahora, mira lo que dice Daniel capítulo 9, versículos 22 y 23. Todo lo anterior en Daniel capítulo 9 es esa oración intercesora de Daniel por el pueblo de Israel. Daniel estaba suplicando y pidiendo a Dios, Señor, somos pecadores, hemos merecido estar acá, pero Señor, tú prometiste también liberar a tu pueblo, acuérdate de nosotros. Es en este momento cuando Daniel estaba derramando su alma delante de Dios que el ángel Gabriel vino y habló. Dice Daniel capítulo 9 versículos 22 y 23. Daniel le dijo, ahora he venido para iluminar tu entendimiento. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para declarártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Y en esta slide yo te estoy presentando la palabra visión con otro color porque en el original hebreo se usa una palabra distinta. Para referirse a toda la profecía de Daniel capítulo 8, tú lo puedes leer en una Biblia interlineal en hebreo, por ejemplo, se va a usar una palabra que es la palabra jasón, que es la palabra clásica que la Biblia usa para describir un sueño profético, una visión profética. Pero justamente en Daniel 8:14 y solamente en ese versículo va a aparecer, ya no se va a usar la palabra jasón en hebreo, sino se va a usar la palabra maré. Como que las 2300 tardes y mañanas es otro tipo de visión, una visión que va a partir más allá de lo que Daniel 8 nos va a decir. Y entonces el ángel ahora va a decir, te vengo a explicar no toda la visión, no toda la jasón, te vengo a explicar esa maré, esa partecita. ¿Qué significan esos 2300 tardes y mañanas
luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que significa este versículo? Y el ángel empieza a explicar cómo estas 2300 tardes y mañanas van a empezar a estar dividiéndose en el tiempo. Y empieza diciéndole el ángel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, el pecado y la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo, dice Daniel capítulo 9, versículo 24. Lo que el ángel está tratando de explicarle a Daniel es: mira, de esas 2300 tardes y mañanas, de esa marea que te presenté en Daniel 8:14 que no te expliqué, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, de ese periodo grande hay 70 semanas que han sido determinadas específicamente como una oportunidad más que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. ¿Y debemos usar el principio día por año acá? ¿Sí o no? Bueno, es bien claro por lo que el ángel está diciendo que es una oportunidad que Dios le está dando al pueblo de Israel. Si nosotros solamente pensáramos de que esa oportunidad iba a durar 490 días, entonces Dios estaría siendo medio malo con el pueblo de Israel, porque le estaba dando poco más de un año como digamos, plazo para terminar una cantidad de cosas: la reconstrucción de la ciudad, la reconstrucción del templo, la aparición del Mesías, una cantidad de cosas que tenían que pasar en poco más de un año. Es evidente que el ángel aquí está hablando de un periodo grande de tiempo, sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, que desde el momento que el pueblo de Israel llega a Canaán, hasta de su cautiverio egipcio, hasta los reyes de Israel, son más o menos 450, 500 años. Y de ese momento, del momento cuando David, Salomón están ahí en el trono del pueblo de Israel, hasta la caída de Jerusalén, son más o menos otros 450, 500 años. Entonces, nosotros vamos a pensar, bueno, son dos periodos grandes, importantes en la historia del pueblo de Israel, y ahora el ángel está diciendo: te damos 490 días para que termines una serie de cosas: reconstruir la ciudad, reconstruir los muros, que aparezca el Mesías, que el Mesías haga un pacto con mucha gente, que el Mesías muera. ¿Todo eso tenía que pasar en un año y medio solamente? ¿O un año menos de un año y medio? Mucho menos de un año y medio. Es evidente que aquí la profecía está hablando de algo más que días literales. Es por eso que estudiosos judíos y cristianos, a lo largo desde el momento en que estas profecías fueron dadas, interpretaron esto como que estos días proféticos equivalían a años. ¿Sabes? Esta interpretación es la única que uno puede hallar como una ilustración, como una demostración de que, por ejemplo, el momento cuando los reyes magos llegan a Jerusalén y preguntan: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, ¿por qué lo hacen en ese tiempo? Si uno lee por ejemplo, si uno lee varios escritores romanos, como Tácito, por ejemplo, es un nombre que me viene a la cabeza, pero hay más. Tácito no fue el único. Muchos de estos escritores romanos, que sus escritos nos han llegado hasta nuestros días, esta gente ni siquiera era judía. Ellos decían que en la época, en el momento en el cual nació Cristo Jesús, se estaba esperando la aparición del Mesías. La única profecía, la única señal de que el Mesías aparecería más o menos en esos años es Daniel capítulo 9. De modo que uno puede inferir con toda seguridad de que los judíos del tiempo de Jesús aplicaban el principio día por año para esta profecía. Si no, los sabios de Oriente no hubieran aparecido una estrella rara en el cielo y no se hubieran hecho un viaje tan largo, tan penoso, para llegar a Jerusalén a buscar al rey de los judíos en ese momento en el cual ellos lo hicieron. O sea, el principio día por año tiene que haberse aplicado y es válido para interpretar esta profecía de Daniel capítulo 9 y también, por ende, la de Daniel capítulo 8. Entonces, con este slide que te estoy mostrando, esta diapositiva, está bien claro lo que estoy diciendo. El ángel está diciendo 70 semanas de estas 2300 que te presento en Daniel 8, 490 días proféticos o años literales están separados para tu pueblo, para que tu pueblo pueda terminar la reconstrucción de Jerusalén, para que se pueda reedificar la plaza, para que se pueda reedificar el muro en tiempos angustiosos y para muchas cosas más que van a venir.
Entonces aquí está, en esta diapositiva te estoy mostrando de que de esos 2300 años hasta el inicio del juicio, hasta la purificación del santuario, 490 años están separados para el pueblo judío. Pero ¿cuál es el punto de partida de esta enorme profecía? De las 2300 tardes y mañanas y también las 70 semanas proféticas. Sigue diciendo el ángel en Daniel 9:25. Conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. El punto de partida de la profecía de las 70 semanas y la profecía de las 2300 tardes y mañanas es la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén. Esto se intentó en 3 veces. Hubo hasta 3 diferentes decretos que se dieron para reedificar Jerusalén. Uno fue dado por Ciro, se cumplió parcialmente. Otro fue dado por Darío, también se cumplió parcialmente, pero hubieron enemigos del pueblo de Israel que impidieron que se concretara la reedificación de las murallas de Jerusalén y la reedificación del templo. Se opusieron ferozmente a esto. Finalmente, Artajerjes I, rey de Persia, él ascendió al trono el año 465 a.C., ordenó la reconstrucción definitiva de las murallas de Jerusalén el 7º año de su reinado, el año 457 a.C., de acuerdo a lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 7. Tú lee este pasaje, Esdras capítulo 7, versículo 7, y vas a entender allí de que Esdras junta a un grupo de refugiados que todavía estaba en Babilonia y deciden volver a Jerusalén para reconstruir las murallas de Jerusalén y terminar de reconstruir el templo de Dios. Y el ángel le está explicando ahora cómo iba a ser esta profecía enorme de las 70 semanas. Comenzaría esta profecía en el año 457 con el decreto de Artajerjes, que fue el decreto que efectivamente permitió la reconstrucción y la terminación de Jerusalén. Habría un periodo de 7 semanas donde estas cosas sucederían y habría 62 semanas más hasta el Mesías príncipe, le había dicho el ángel. Y si tú juntas 7 semanas más 62 semanas, esto nos da un total de 69 semanas. Por 7 días cada uno, estamos hablando de un periodo de 483 años literales. Y esto nos lleva hasta el año 27 después de Cristo. Si tú haces la resta, ¿no? Porque antes de Cristo los años iban retrocediendo. El año 457 es el punto de partida. El siguiente año es el año 456, 455, porque estamos antes de Cristo. Si tú haces la resta 457 menos 483, te va a salir menos 27. O sea, estamos hablando ya de los años después de Cristo, donde los años empiezan a avanzar, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta de algo, no existe el año 0. Por eso, aunque hagas esta resta, probablemente te va a salir 28, pero si le quitas el año 0, por eso estoy poniendo en ese diagrama el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo, no existe el año 0, tienes que sacarle un valor numeral, ¿no? De 1 a esta operación aritmética. Entonces eso te va a dar de que desde el año 457 a.C. pasan 483 años y llegas al año 27 de nuestra era, cuando aparece el Mesías príncipe. ¿Y se cumplió esta profecía? Claro que se cumplió. El año 27 de nuestra era, Cristo Jesús es bautizado por San Juan Bautista, dice la Biblia, tenía aproximadamente 30 años y comienza su ministerio. Faltaba una semana para el término de la profecía de las 70 semanas. El ángel le había dicho hasta el Mesías príncipe, y esto sucedió así. Pero el ángel sigue diciendo en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, después de las 62 semanas, el Mesías será quitado. Por una semana, él confirmará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda.
En medio de la última semana de las 70, el Mesías sería quitado. Y a la mitad de la semana sería quitado el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo se cumplió esto de acuerdo a la palabra de Dios? Nosotros vamos a entender de que esta frase, el Mesías será quitado, pasa precisamente a la mitad de la última semana. Cristo Jesús muere en la cruz el año 31 de nuestra era, a la mitad de la última semana profética. El Cordero de Dios se entregó en ese momento en sacrificio, allí en la cruz del Calvario, por ti y por mí. También el ángel le había dicho de que en ese momento cesaría el sacrificio y la ofrenda. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículos 50 y 51, que cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, dice la Biblia, pero Jesús clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. O sea, en el momento que Cristo Jesús muere por ti y por mí en la cruz del Calvario, ocurre un terrible terremoto, tinieblas habían descendido sobre la faz de la tierra, se rasga el velo del templo de Herodes, allí en Jerusalén. El corderito que estaba a punto de ser sacrificado en el sacrificio de la tarde se escapó en medio de todo el tumulto, de todo el terremoto que sucedía, y a pesar de que los hijos de Israel, los judíos, iban a seguir sacrificando corderos hasta el año 70, cuando el templo fue destruido, esos sacrificios ya no tenían más valor, porque el verdadero cordero, el verdadero Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, había ya entregado su vida en la cruz del Calvario. Entonces, esto es algo bien interesante, esto es algo bien importante que la palabra de Dios va a decir. El año 34 después de Cristo, al fin de las 70 semanas, Esteban, el primer mártir cristiano, es apedreado por los dirigentes judíos. La suerte de la nación judía estaba echada. Lo que sigue diciendo el ángel en la profecía de las 70 semanas es algo muy triste. Ya en el año 34, con la muerte del primer mártir cristiano, termina la oportunidad que Dios le estaba dando al pueblo judío. Y el ángel le va a terminar de decir a Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 26, y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Y el año 70, el general Tito conquistó Jerusalén. La ciudad y el santuario fueron quemados y destruidos. Se crucificó durante el sitio de Jerusalén a cerca de 100,000 personas. ¿Te imaginas 100,000 cruces alrededor de Jerusalén? 1,000,000 más murió durante el asedio. Y en la diapositiva que te estoy mostrando, eso es parte del famoso arco de triunfo de Tito que se encuentra en Roma hasta nuestros días, y tú puedes ver allí en ese alto relieve cómo los soldados romanos están llevando los despojos del templo de Herodes hacia Roma y están haciendo la entrada triunfal, llevando los despojos de Jerusalén, los despojos de lo que había sido la destrucción y la conquista total de Roma por Jerusalén allí a Roma. Entonces, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, ¿cuándo comenzaría el juicio a los santos o la purificación del santuario celestial, que son anunciados en Daniel 7 y específicamente en Daniel 8 también? En esta diapositiva que te estoy mostrando, aquí está la explicación. El juicio comienza el año 1844, luego del cumplimiento de los 2300 años. En ese momento comienza la purificación del santuario celestial. En ese momento comienza el juicio a los santos en el cielo, algo que es necesario que suceda antes de la venida de Cristo Jesús. Allí hay una estrellita en esta diapositiva. Esa estrellita simboliza el año en que estamos viviendo. Estamos viviendo un poquito antes de la venida de Cristo Jesús. Cuando tú vas a comparar todas las profecías del libro de Daniel, eso vamos a hacerlo en un tema siguiente, te vas a dar cuenta que todo esto coordina bien. Daniel 7 habla de que el juicio a los santos del Altísimo tendría que venir después de un periodo de 1260 años de dominio del cuerno pequeño, y esto encaja perfectamente, el año 1844 encaja perfectamente en ese lugar, y eso tendría que ser antes también de la venida de Cristo Jesús. Todo encaja.
Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, las fechas encajan perfectamente. Es una profecía muy bien elaborada, muy bien estructurada por nuestro Señor Dios. Entonces nosotros en este momento, en el momento que estamos viviendo en un tiempo solemne, en un tiempo cuando no es solamente que Cristo murió en la cruz del Calvario, sino que se está viendo en el cielo si la sangre de Cristo ha sido atribuida a tu vida, si la sangre de Cristo efectivamente ha sido puesta sobre tus pecados, sobre tu corazón, sobre tu ser, si tú has aceptado la salvación de Cristo Jesús en tu corazón. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, que es un anuncio de los ángeles de Dios en el tiempo del fin. En estos días que estamos viviendo, los ángeles dicen, temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Ahora todo hace sentido. Las profecías de Daniel, las profecías de Apocalipsis, todo encaja. Estamos viviendo en una época de juicio, justo antes de la venida de Cristo Jesús. Y los ángeles siguen diciendo, adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Todas las profecías de tiempo se han cumplido. Todas las profecías de tiempo de Daniel se han cumplido. La última profecía de tiempo grande de la Biblia es la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿dejará de cumplirse la última parte de ellas? El último evento grande que señalan Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 es la destrucción de la tierra. El momento cuando Dios venga a esta tierra, cuando los santos hereden el reino de Dios, cuando Dios ponga en esta tierra un reino que durará para siempre. ¿Dejará de cumplirse esta última parte de la profecía? No creo. Yo creo que Dios pronto, muy pronto, va a terminar de cumplir todo lo que el libro de Daniel poderosamente predijo hace ya tanto tiempo atrás. Cuando el juicio de Dios termine allá en el cielo, se pronunciarán estas palabras que se encuentran registradas en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Por eso dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 2 y 13. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis sigue diciendo, el Espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. El que quiere tome del agua de vida gratuitamente. Jesús le dice a Juan, voy a venir pronto. La última parte, todo lo que he prometido, todo lo que se ha profetizado en el libro de Daniel, se va a cumplir. Yo voy a venir pronto. Y San Juan le responde a Jesús, amén, sí. Ven, Señor Jesús. ¿Qué es lo más importante de la profecía de Daniel 9? Evidentemente, esta aparición del Mesías. Y Cristo Jesús, es interesante que esta profecía 600 años antes del nacimiento de Cristo Jesús haya anunciado su venida, haya anunciado el momento de su muerte. Y Cristo Jesús vino y cumplió todo esto. Si Cristo Jesús ha cumplido todo esto, entonces Él realmente es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es quien vino para dar una posibilidad a toda aquella persona que crea, que no se pierda, sino tenga vida eterna. Frente a esta realidad, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, yo oro de todo corazón que el estudio de estas profecías te anime a buscar la palabra de Dios, te anime a encontrarte con Cristo Jesús en las profecías de Daniel, en las profecías de Apocalipsis, en los santos evangelios, que tú puedas conocer, entender poco a poco lo que Cristo Jesús hizo por ti, y que por la gracia de su Espíritu Santo le puedas abrir el corazón, la puerta de tu corazón a Cristo Jesús, y puedas ser uno más de tantos seres humanos que durante miles de años hemos tenido en nuestro corazón la esperanza bendita de que Cristo Jesús pronto vendrá. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, sí, yo vengo pronto.
¿Qué le vas a decir? Que Dios te bendiga.